Dios por esta noche, porque nos hemos preparado en una situación bien especial, porque ha sido algo difícil. No sé si me ven, porque yo no veo si estoy en cuadro o no, pero déjenme decirles que gracias a Dios, porque fue un tema difícil de preparar y pienso que cuando Dios permite eso, eh, es porque hay una lucha y ha sido necesario orar y prepararnos. Quiero decirles que este tema, aunque parece el mismo que fuera del libro, es un tema que sí se basó en cierto modo al principio en el tema de, del libro. El hermano Monroe, que es el autor de este libro, lo inició en 1896. Es un libro del siglo antepasado, pero su contenido va evolucionando de manera que el día de hoy es un tema actual, es un tema que nos lleva a, al día de hoy. Fuimos llamados, hermana Mónica, ¿me puedes poner la primera lámina, por favor? Sí, bueno, ¿tú me escuchas? Gracias. Fuimos llamados a perseverar en el Señor. En Juan 2:6 dice, el primero de Juan 2:6 dice que el que permanece en él debe andar como él andó. Este tema se desarrolló un poco pensando en lo que sucedió en el libro, cuando empezó el libro, en el contenido, porque empieza con un pastor que tiene una iglesia, pues buena, una iglesia normal, diríamos, normal, porque la congregación se reunía, porque los hermanos asistían, había quien participara, había quien cantara, quien ministrara, pero llega un vagabundo al templo y la iglesia no es capaz de reaccionar con amor o como una iglesia evangelista. Simple y sencillamente se pasman para obviar. Yo creo que la mayor parte de ustedes ha leído el libro. El hombre muere y entonces ellos empiezan a preguntar si lo que no hicieron y lo que hicieron era lo correcto, si eso era lo que debía de hacer. Porque la iglesia, dice este texto, debe permanecer en el amor de Dios, en lo que en lo que Jesucristo hizo. Y en ese caso tenemos que ver que el libro se centra en que no habían tomado en cuenta qué había hecho el Señor Jesús en su lugar. Pasamos a la siguiente lámina. En Génesis, Dios le da a Abraham una orden bien fuerte. Jehová le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Para Abraham esto debe haber sido terrible, porque lo es para mí. Cuando yo leí la cita que se encuentra en Mateo 5:54, que dice el Señor Jesucristo, que seamos pues nosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos. Eso constriñó mi corazón al leerlo y pensar lo que sintió Abraham. Encontrarte con el ser todopoderoso, que todo lo puede, que basta con que digas se acabó y te mata y te trastoca la vida y puede que tengas muchos sueños, muchas cosas y no logres lo que tú querías. Abraham había andado, salido de la tierra de Egipto, se fue de la tierra, perdón, de Ur, y obedecía a Dios.
Pero el obedecer a Dios, como para nosotros en esta época, es algo que es un poco ciego, o más bien muy ciego en cuanto a los requerimientos del mundo. El mundo tiene sus requisitos para la vida. El mundo tiene sus pensamientos, tiene cosas que él ha decidido que deben de ser y que nos lo llevan o nos llevan a nosotros a unas situaciones verdaderamente difíciles, porque lo que el Señor quiere no es lo que el mundo quiere. El Señor Jesucristo pidió y dio órdenes bien específicas de lo que debe y no debe de ser en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y todas nosotros tenemos una idea de que, por ejemplo, no debemos ser mentirosas, de que debemos de procurar una vida de santidad, de lectura de la Biblia y todo eso. Y todo esto parece ser que es suficiente. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y empezamos nuestro día a día y vemos los pasos que tenemos que desarrollar, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede. Si es que estamos actuando en los detalles reales de lo que es la palabra de Dios. Porque muchas veces confundimos la orden que es para la iglesia con las órdenes que son para nosotros. Porque obviamente el Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces nosotros muchas veces nos hemos quedado, seguimos con la siguiente lámina, nos hemos quedado en el hecho de que estamos con, con el evangelismo, con ir a la iglesia, con cumplir en nuestra vida cultural, inclusive tener nosotros nuestro culto personal y hacer una serie de cosas, pero hay cosas que realmente tenemos que ir afinando, porque nosotros necesitamos realmente seguir las pisadas de Cristo. Ahora, las pisadas de Cristo dice, pues para esto fuiste llamado, para seguir las pisadas de Cristo. Ahora bien, cuando, ¿cuánto tiempo realmente nosotros dedicamos en la palabra de Dios a pensar cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Cristo? ¿Cuánto tiempo analizamos los pensamientos de Dios y los conceptos divinos respecto a lo que experimentamos, sentimos y pensamos en el transcurso de un día normal? Parece que con orar y todo eso ya estamos cumpliendo, pero realmente estamos viendo lo que Dios quiere, porque visto está lo que muchas veces lo que podría ser un pequeño detalle en nuestra vida secular, en nuestra vida diaria, puede traer consecuencias desde pequeñas consecuencias hasta tremendas consecuencias que nos lleven a estratos de problemas que nunca se van a corregir y otras situaciones que pueden llevar incluso a nosotros mismos y a otros a un padecimiento eterno, a perdernos. Y aunque realmente la situación espiritual nuestra es que creemos que la salvación no se pierde porque no es algo material que simplemente se nos olvidó, sí podemos caer en situaciones de herejías o inclusive de, ¿cómo se dice?, de perdición, porque creyendo estar en el Evangelio, porque sabemos la Biblia, porque oramos, porque Dios nos bendice, no estamos en la voluntad de Dios. Yo esto lo quiero enfatizar porque en el juicio, fíjese bien que en el juicio del creyente, cuando Cristo venga, va a separarlos y va a decir, mira, tú no eras. Señor, pero sacamos demonios, pero hicimos esta obra y aquella obra.
Y podemos decir, yo oraba a diario, oraba por los enfermos, echaba fuera demonios, o como madre, yo fui una excelente madre, tengo hijos profesionistas y logré que se consagraran, que fueran a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que hace que nuestra vida realmente esté en la voluntad de Dios? Y es que el tomar en cuenta a Dios, el pensamiento divino respecto de lo que hacemos, decimos y pensamos, es trascendental. Conozco de un pastor cuyo hijo hasta la fecha, el pastor ya murió, pero hasta la fecha su hijo no va a la iglesia porque le daba mucho coraje que su papá predicara que no se debía de tomar. Iba a la iglesia y predicaba, hermanos, ustedes deben de hacer abstemios. Pero su papá cada día agarraba después de comer y tomaba una copa de vino. Y el hijo de eso se agarró para desviarse, diciendo, mi papá es un hipócrita. El hermano no era un borracho, pero no era alguien que estaba pensando lo que Cristo pensaría cuando se trata de dar un ejemplo a un nivel mucho más cerrado, que ya no es ir a predicar a la calle, sino qué piensa tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu pariente que vive en tu casa, tus vecinos que te ven, cómo te comportas. Cambiamos perdón, gracias. Porque, ¿quién conoce la mente de Cristo? Y realmente nos interesamos en preguntarnos qué piensa Cristo. ¿A Cristo quién lo instruyó? Alguien que me diga, ¿quién instruyó a Cristo? Creo que la respuesta sería muy lógica. A ver, hermanas, Su ¿quién padre, instruyó a Cristo? ¿A través de quién? pues de su padre a través de, este, pues de Gamaliel, ¿no? Bueno, perdón, no es cierto, No, de los que lo instruían, de sus padres. no. Su Padre a través del Espíritu Santo. Ah, sí, del Espíritu Santo. Porque por eso inició el ministerio cuando llegó el Espíritu Santo a él. Ahora, nosotros por la fe tenemos el Espíritu Santo, aunque no sea que estemos hablando en lenguas, pero tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios que refuerza el conocimiento de lo que Dios piensa. Tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que buscar pensar como Cristo. Ciertamente no lo vamos a lograr porque nuestra mente perversa, caída, aunque seamos declarados justos, está en situación de decadencia, pero si nosotros constantemente nos apegamos a preguntarle al Espíritu Santo qué piensa de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que actuamos, seguramente veremos la gloria de Dios. Ahora bien, pasamos a la siguiente. La pregunta sería si nosotros realmente tenemos la mente de Dios. Porque a veces en nuestro pensamiento pensamos que Cristo no sabe lo que nosotros estamos pensando o pasando. Decimos, no, pues es que él era hombre, pero también era Dios. Entonces, como que el ser Dios le da una ventaja. Pero Pablo, el apóstol Pablo dice, pero él no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sin embargo, tenemos un sumo sacerdote que no puede, que se puede compadecer de nosotros en las debilidades, porque él fue tentado en todo. Él actuó en todo. Y cuando dice la Biblia en todo, créanme, yo les puedo asegurar, como en algunas películas han presentado, que el Señor fue tentado por mujeres, que al Señor ¿cómo le presentó Satanás? El que hiciera las cosas por ambición, el que en determinado momento
se le acercaran los mendigos, aquellos hombres sarnosos que seguramente apestaban horrible porque no tenían acceso a servicios de higiene, a ropa limpia ni nada, y que apestaban en su condición. Y eso él podía haber sentido como humano que era, el rechazarlos. Y nosotros a veces sí nos damos el lujo de decir, pues esta hermanita no me gusta porque no me gusta cómo se viste, cómo habla, cómo se peina, cómo es. O a mí pues me cae gordo el vecino porque se emborracha todos los fines de semana, o lo que sea, y nos damos pretextos. Cuando el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de la lealtad que nos ha tenido como sumo sacerdote intercediendo por nosotros para que nosotros seamos perdonados y que cuando nosotros fallamos, Él intercede por nosotros y dice Juan que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Y nosotras tenemos que aprender a abogar por nuestra familia delante de Cristo, en lugar de ser acusadoras. El papel de acusador, ¿a quién se le dio? ¿Quién es el acusador? Ustedes Satanás. 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 Satanás él es el acusador. Y si nosotros estamos en nuestra oración, Señor, pero es que mi hermana, mi hermano, mi primo, mi marido, mi hijo, es así, has asado, en lugar de decirle con la compasión que nosotras necesitamos, Señor, mírame, yo también soy débil, yo también fallo, yo también miento, también me enojo, también, pero ten misericordia de nosotros. Ayuda a mi hijo a ser sujeto, ayuda a mi hermano a arrepentirse de este enojo, ayuda a mi pariente, Señor, a mi esposo, ayúdalo. Pon tú tu mano sobre él, porque esto va evolucionando rápidamente. Veamos lo que está sucediendo. Veamos, pasamos la lámina, veamos cómo es que está evolucionando las cosas a lo siguiente que va a pasar. Y pensemos qué haría Jesús en nuestro lugar. ¿Cómo actuaría el Señor Jesucristo con un marido rebelde para con Dios? Seguramente le diría, marido rebelde, Dios te va a castigar, Dios te va, no, no creo. Con paciencia él actuó y le dijo a la mujer caída en adulterio, vete y no peques más. Y nosotros decirle, nosotros no somos para perdonar pecados, pero sí para ir al Señor y decir, Señor, mira su rebeldía, ayúdalo con su lucha, con su problema, con su carácter. ¿Qué haría Jesús Cristo ante un diagnóstico de cáncer? ¿Tú crees que se deprimiría? ¿Tú crees que diría, qué horror, me voy a morir, ya los médicos no me dan esperanzas? ¿O él tomaría las cosas como la esperanza que hemos recibido de Dios? ¿El Señor Jesucristo compraría un robot, por ejemplo? Esa pregunta viene en el contexto de que estamos evolucionando hacia una tecnología que es ya invasiva, porque los robots están empezando a controlar nuestra vida. De hecho, el teléfono nos controla, porque ahí están las redes sociales, porque desde ahí ustedes consultan para ver cómo se hace una receta y empiezan a recibir publicidad sobre alimentos, piden publicidad preguntan por un medicamento y les empiezan a llegar información sobre ciertos padecimientos relacionados a ese a esa enfermedad o a eso que ustedes consultaron.
Estamos siendo invadidos por la tecnología. Ya no es nada más que la tecnología nos ayude a vivir, nos esté invadiendo. ¿Se están fijando? El Señor Jesucristo buscaría un mejor salario de la empresa con los métodos que algunos lo hacen. Alguien que le mete el pie a un compañero o que oculta los logros de sus compañeros o se los roba inclusive para brillar él o ella. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en este lugar? ¿Se endeudaría con un crédito? No por un carro, por una casa o por algo. ¿Creen que el Señor lo haría? ¿Qué haría para evitar extorsiones? ¿Qué haría él para eliminar? Si te eliminan tu tarjeta de crédito y te dicen que te van a meter un chip, ya en China están empezando a meter chips en forma masiva, en la frente y en la mano. ¿Qué haría Jesús? ¿Seguimos? Fíjense bien que todo esto, aquí les pongo la cita, si gustan, la voy a obviar, pero ya están poniendo su chip y aquí en Apocalipsis 13, del 16 al 18, viene dicho cuál es el número de hombre. Estamos en el ambiente del anticristo y aunque como tal no se ha manifestado, él ya está ahí oculto atrás de todos esos hombres como Soros, Bill Gates, Elon Musk, Trump y demás. Está ahí atrás de ellos y está manejando al mundo de manera que ya hay una inteligencia artificial en un templo donde ustedes pueden confundirse y ir a orar entre comillas, y hablar con la imagen de Jesús, una inteligencia artificial programada para ser Dios. Fíjense qué blasfemia, y que Él les dé una solución bíblica. Esa inteligencia artificial les da una solución bíblica, porque ya estamos en tiempos de la manifestación del anticristo, que en un ratito cualquiera se va a manifestar. Pasamos a la siguiente. Hay muchas cosas que tenemos que pensar, tenemos que tener en la mente de Cristo, porque en esto estriba la sabiduría. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Y si estamos viendo que las cosas están así, es tiempo de tener fe en Cristo. Si realmente creemos que Cristo vendrá, es tiempo de pensar como Él quiere cómo quiere Él que nos preparemos para el evento sobrenatural más importante de nuestras vidas después del momento de nuestra salvación. Porque si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, también nos está dando testimonio al Espíritu de que hay que hacer más esfuerzo espiritual y sobrenatural para poder ser arrebatados. Pasamos. Tenemos que encontrar a Cristo. Y estos puntos a los que tenemos que darle fuerza, son en primer lugar una santidad que sea evidente, una pureza que el creyente manifieste en contraste con la maldad que nos rodea, que sea más evidente, no vernos como el mundo, como si estuviéramos vestidos del mundo. Actuar con valentía y honestidad en un mundo de cobardes. Muchos ya no quieren decir ni siquiera que son cristianos, o lo dicen, pero pues no tanto, yo no soy radical.
actuar con entereza, porque nos van a perseguir, nos van a amenazar, nos van a martirizar si es posible. Pero díganme decirles que, por ejemplo, hay hermanos en Tepito que están orando y están siendo protegidos de los malvados por la oración, cuando hay otros que están siendo asesinados por miedo, porque se ponen a dar y despejados de todo y cuando ya no tienen, los malvados los matan porque ya se agotaron sus recursos. Nuestros recursos son limitados. Por tanto, tenemos que tener una fe inquebrantable en la protección divina. Tenemos que actuar con fidelidad ante Dios, con fidelidad a Dios, a la palabra y con fe ante los retos finales y los desafíos del mundo, ante los desafíos del mismo Satanás y sobre todo, ante todo, confiando, teniendo una verdadera fe en Cristo, que dijo que vendrá y vendría, y que dijo que Él nos tiene en su mano derecha y que nadie nos arrebatará de su mano. El Señor Jesucristo hizo una pregunta y esa pregunta la tenemos que contestarnos. Esta pregunta te la tienes que hacer. Es para ti hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Vas a tener fe o te vas a dejar quebrantar o te vas a envolver con las cosas que está presentando Satanás? Con que unos dicen que vacunas, que no vacunas, que tratamientos, que no tratamientos, que si comes, que si no comes. ¿Te vas a dejar envolver con todo eso o vas a contestar a tu Dios y le vas a decir que estás en pie, que te sostenga hasta el último día? Yo creo, hermanas, en la respuesta que puse en la última frase, en la última lámina. Nosotras tenemos que contestar. Y mi respuesta es esta: Señor, hay fe en la tierra, porque tú nos la diste y estamos esperando tu segunda venida. Y es de ti y es de mí que Jesús espera la respuesta. No va a ser fácil, entre más avancen las cosas, sostenernos en esta fe. Pero es necesario que hoy tomemos una decisión y que como Josué digamos, pase lo que pase, yo y mi casa serviremos al Señor y lo esperaremos en pie y diremos con el apóstol Juan: ven, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Lidia. Amén. Pues que Dios nos ayude a